Bienvenidos a esta segunda parte de lo que es nuestra extravaganza de fútbol cianense, donde hacemos un análisis de la mitad del torneo. En el video anterior ya discutimos 6 equipos, hoy vamos a discutir los otros 6, entonces si no lo han visto, por favor, sepan que ahí está disponible para cuando quieran ir a ver el análisis de estos otros equipos que no vamos a cubrir hoy. Entonces, obviamente, como siempre, me está acompañando Leonardo Pandolfi. ¿Qué tal? Encantado de seguir acá discutiendo los 6 equipos que nos quedan. Y Sebastián Blando. A mí me encanta criticar a los 6 equipos que van a quedar. Empezamos con una tendencia, al parecer. Y tenemos el gusto de tener a alguien con el cual da gusto hablar de fútbol, que es Tomás Fonseca. Muchas gracias por las palabras, por los elogios y por la invitación. Vamos por la segunda parte de este trabajo analítico tan interesante que veníamos haciendo desde el primer capítulo. Sí, excelente. Hay que cerrar el segundo tiempo, no hay que perder la concentración. Entonces, arranquemos con el primer equipo. Hablamos de Santos. Leonardo, le dejo los comentarios iniciales. Sí, Santos, uno de los equipos, creo, más atractivos de ver en este Clausura 2021. Un equipo que inicialmente estuvo bajo el mando de Luis Antonio Marín, un técnico que ya tenía un proceso con el equipo, había estado un torneo donde creo intentó construir una idea, intentó implantar un estilo y finalmente lo consiguió porque al equipo prácticamente al cierre del torneo anterior lo que le hacían falta eran los goles, y ahora con la introducción de ciertas figuras como Jaun East, como Luis Paradela, e incluso la aparición de, por ejemplo, Yosimar Méndez con algunas anotaciones, empieza a tomar esa nueva dimensión que le dan los goles. Ya le agrega al buen juego esos goles, le agrega alguna solidez defensiva, y esto se ve reflejado un poco en la alineación que inició utilizando Luis Marín para este torneo. Algunas contrataciones que hizo le dieron forma a su zona defensiva. Inició el recorrido a partir del partido ante Liga Deportiva Alajuelense, donde utilizó un 4-4-2. En su línea defensiva estuvieron Christopher Meneses, Roy Miller, Pablo Arboine y Juan Diego Madrigal por derecha. En el medio campo, Brian López, Denilson Mason, Douglas López y Josimar Méndez, y adelante Jaun East y Paradela. Creo que esto ilustra posiblemente uno de los mejores 11 que podría poner el Santos de Guapiles. Nuevamente olvidé el portero, Douglas Forbis, ¿verdad? También para complementar. Y claramente se produce una intención de juego donde Douglas López siempre trata de bajar a dar salida. La experiencia de la saga con las incorporaciones de Meneses y Arboine, pero también de Miller, que ya está en el torneo pasado, pero no tuvo la oportunidad de actuar. Y también le da oportunidad de crecimiento a Yosimar Méndez, y obviamente el salto de calidad que le dan los dos delanteros estelares, East y Paradela, que lamentablemente lo hemos perdido para una parte del torneo. Marín termina yéndose a Herediano en cierto momento del torneo y asume las riendas Eric El Shock Rodríguez. El Shock creo que en sus primeros juegos trató de implantar un 4-3-3 puntualmente ante Herediano en el Nacional. Creo que hizo un gran juego. Sin embargo, a pesar de ser su debut y de los otros factores que en ese momento tal vez no conocía demasiado al equipo como tal, creo que se benefició del trabajo acumulado que ya traía el grupo, y a partir de ahí agregó ciertos matices. Por ejemplo, en ese partido estuvo Paradela por banda y creo que hizo un trabajo bastante destacado. Sin embargo, el Shock fue dándole forma también a la idea que él quería venir a meterle sus propios matices a este equipo, y a partir de ahí, ahora actualmente está jugando con más o menos un 5-4-1, implementa una línea de 5 atrás, parecido tal vez a lo que hacía San Carlos en su momento cuando él estaba de asistente con Justin Campos, y incorpora a Brian López como un jugador destacado, a pesar de que Gaya diga que no. Un jugador destacado por izquierda, a Paradela por derecha, Jaun East en el frente. Ahora para este tramo del torneo, los últimos 3-4 juegos, ha sufrido varias bajas importantes y ha tenido que recomponer esa defensa. Por ejemplo, no ha tenido disponible a Miller, a Alvin Bennett, a Pablo Arboine, a Luis Paradela, y ahora a Brian López también, que en el encuentro no pasado, sino en el antepenúltimo también se lesionó. Ese es un equipo que realmente ilusiona mucho. Yo espero ver... Me ilusiona cada vez que veo un juego donde pueden jugar Jaun East junto con Paradela
y creo que es muy positivo la herencia que ha dejado en este equipo Luis Marín. No sé si lo ve así, Tomás. Sí, me parece que, a ver, Rodríguez retomó cuestiones de Marín, pero como decías vos, ya le empezó a meter su impronta y cuando hizo ese cambio de poder adosar sus ingredientes fue que Santos logró hilvanar algunos triunfos, porque en las primeras jornadas que agarró Rodríguez tal vez los resultados no habían sido los ideales. De todo lo que vos dijiste, voy a retomar la cuestión de East, no solo en la cuestión de la faceta goleadora, que esa es evidente y es muy importante para el equipo, sino también la capacidad de pivoteo que tiene, de sostener la pelota para que los volantes externos se desplieguen en ataque, que tengan esos 2-3 segundos para poder cambiar el chip de la fase defensiva a la ofensiva y encontrar espacios. Esos son tal vez las cuestiones futbolísticas que muchas veces no se ven a un primer golpe de vista, sino más bien en la cuestión analítica como la que estamos haciendo en este momento y que está bueno para que nuestros amigos que nos ven lo puedan analizar. Como East se encarga de pivotear, sostener para el despliegue futbolístico ofensivo del Santos y también como East es la punta de lanza de la presión. El Santos no viene haciendo una presión muy alta, sino más bien que se retrotrae a 3/4 o incluso al terreno propio, pero el número 9 es el primero que empuja esa presión. Y a partir de donde él guía la presión, todo el equipo lo acompaña por detrás. Me parece que eso también a la hora de pensar en la faceta defensiva del Santos y que muchas veces se ve muy sólido, tiene que ver mucho el accionar de Is, que no siempre recupera, pero sí comanda dónde, cuándo y cómo presionar. Sí, yo quiero hacer hincapié en esto porque yo hablaba con un amigo y hablábamos de eso, y el manejo que tiene de cómo anteponer el cuerpo, de cómo proteger una bola es increíble. Yo creo que no hay nadie en este torneo que lo haga mejor. Yo creo que determinante. Muchas veces en ese juego creo que es súper importante lo que puede hacer Is, en especial ahorita que perdieron a Paradela, no porque Paradela vaya a sustituir, pero entonces sí se vuelve un punto focal de ataque y termina siendo muy relevante en esa fase, cuando en Paradela tal vez se podía jugar un poquito más lento. En ausencia de eso, termina recurriéndose a alguien como Osvaldo Rodríguez, que yo sé que no ha hecho malas cosas, ¿no? hace un buen trabajo en la parte ofensiva, siempre me queda debiendo un poquito y yo sé que Santos es como un equipo de discordia aquí entre Leo y yo creo particularmente sobre a quienes valoramos y quienes no, pero definitivamente Santos con Shock, con el trabajo previo que viene de Luis Marín, yo creo que es un equipo que está empezando a montar algo interesante. Entonces, es para ponerle atención que con buen reclutamiento perfectamente podría empezar a montarse en una seguidilla de resultados o en un mantenerse en esos niveles y que ahorita está en el segundo lugar. Entonces habrá que ver cómo evoluciona. Pero Sebas, yo quisiera preguntarle en particular por cuáles son los jugadores que a usted le llaman la atención de Santos, de los que le parece que marcan la diferencia, para ver si resuelve esta disputa eterna entre Leo y yo. Yo me inclinaría más por Javon East, me parece que es un jugador que es el más importante en la ofensiva de Santos, ya que no es solo por cómo anota, por cómo hace la presión, yo también veo mucho de cómo deja el espacio para que sus demás compañeros aprovechen. Y me parece que es una cuestión que son muy pocos los delanteros en este país que tienen ese sentido de dejar el espacio para sus compañeros y que tienen mucha proyección para el propio equipo de Santos. Y fuera de la delantera, me parecen muy importantes sus dos laterales, que en este torneo han sido el Chino Madrigal y Christopher Meneses. Me parece que los dos han llegado con un nivel muy alto que ha propiciado que Santos pueda aprovechar que los dos son muy buenos centradores y que esto llega a que el Chino Madrigal pueda insistir en el centro, aunque sus delanteros no logren cabecear, puede insistir constantemente en esta jugada. Siento que le dan esta libertad y que tiene ahora también el rol de ser un defensor central debido a las múltiples bajas que posee Santos. Sí, de acuerdo. A ver, a mí también me llama la atención lo que pueda hacer Yosimar Méndez para ver si logra dar ese salto que continúa en su carrera.
Y Brian López, que yo soy muy de Brian López, lo que pasa es que en este torneo creo que No se ha parece. abusado del balón. A ver, cuando uno quiere a alguien, uno le dice las verdades. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo con Brian López, que me parece que abusa un poquito de control, eh, pero que claramente el talento lo tiene. Entonces, si logra consistentemente lograr que ese jugador que se lleva termine en jugadas de peligro, puede ser desequilibrante. Y creo que en ausencia para él es un jugador que va a ser necesario en ese rol cuando vuelva de su lesión. Hablemos entonces ahora de pronósticos. Entonces, eh, Leo, yo pensé que pienso que lo justo es darle la oportunidad de que sea congruente con sus palabras y ver dónde está ubicando Santos. No Sí, sé ya si... se lo deben ir ya, sí, en cuarto lo tengo yo, lo tengo clasificando Santos. Ah, muy bien, muy Creo bien. que cuando vuelvan sus figuras, incluso ahora que no están, está sacando puntos, y cuando vuelvan creo que le van a dar una plataforma importante para cosechar aún más. Perfecto. Tomás, sigo contigo. ¿Dónde ves quedando este Santos? Tercer lugar, para mí también clasifica, se mete entre los 4 después de varios campeonatos y lo va a hacer de forma muy merecida. Sí, de acuerdo. Yo también lo tengo en tercer lugar. Estoy saliendo de este ejercicio completamente confiado en mis capacidades de análisis porque coincido con Tomás en un montón de veces. Sebas, cuénteme usted cuál es el que falta aquí. Yo lo pongo en tercer lugar, ya que me parece Eh, que al tener tantas bajas y que esté rindiendo, de aquí en adelante solo puede crecer con el regreso de sus jugadores. No veo, bueno, sí hay una posibilidad de cómo pueda salir peor, que tenga una seguidilla de malos partidos de su arquero, que ha tenido ciertos problemas en estos últimos es partidos, pero creo que la línea defensiva puede reponerse a este tipo de problemas. perfecto. Entonces, Santos en este ejercicio está quedando por encima de Herediano. Yo creo que Sebas lo obligó a quedar ahí complicado en este Herediano con este quinto lugar que no va clasificando. Entonces, vámonos ahora al siguiente equipo y hablemos de el Sporting. Sebas, el equipo de sus amores. Cuénteme cómo lo ve. Bueno, como Tomás probablemente seguro no sepa y muchos que están viendo el video, yo soy el fanático aquí de Sporting, aunque no El lo único. parezca. Y único puede ser, es muy probable. Yo confío que no. Sporting, que yo creo que ha tenido un cambio radical del torneo anterior a este, pasar de tener un juego más de posesión a pasar a un juego de ya con el que no precisamente predica la posesión, sino el potenciar a sus jugadores mediante diferentes maneras, muchas de ellas mediante el reducirle espacios al rival y el balón parado. Y siento que este Sporting tiene muchas armas, mucho material humano, pero le ha costado encontrar a su propio equipo por su gran problema en este torneo, que además de la generación de goles, yo creo que ha sido la expulsión de sus jugadores. Siento que la propia expulsión normalmente sus defensas centrales, ha hecho que el equipo tenga que variar constantemente en el 11. Normalmente sería Hermunguío el jugador más regular dentro de la línea de tres que conforma en el 5-4-1. Y como los jugadores clave de este Sporting, yo siento que la llegada bueno, llegada no, Carlos Méndez en este 11, siento que es más por su capacidad de retener el balón en los disparos que por su distribución o su mando del área, sino la capacidad de retener el balón, que es diferente al estilo de portero que es Adonis Pineda o Alexandre Lescano, que suelen dar más rebotes o suelen dar un balón, una segunda jugada, mejor dicho. Y mediante el ataque de Sporting, siento que ha perdido por las lesiones y dificultades que han tenido sus delanteros. Habíamos hablado de Daly, que viene de la lesión que tuvo entre torneo y torneo, que no ha logrado recuperarse. Un Hansen que no es un goleador nato, pero por su despliegue físico tiene más minutos y es más aplicado en defensiva. Un Cristian Lagos que tal vez no aguanta los 90 minutos, pero ya ha intentado incluirlo. Y siento que de los jugadores clave sería Luis Flores
Elian Morales y Brian Vega los generadores de juego en este equipo. Luis Flores no tanto, ya que ha tenido que ser más un lateral derecho, un lateral izquierdo, central, incluso en un partido, y ahora en el centro del campo. Los generadores de ocasiones, que ha sido Elian y Brian Vega, me parece que cuando juegan juntos, juegan muy bien, pero les está costando mucho encontrar ese último tercio que tal vez lo encontraba Golovio el torneo anterior. No sé, Leo, ¿qué le ha parecido este Sporting en este torneo? Sí, precisamente eso que usted dice, ahí al final es lo que creo que es lo más importante. Es un equipo que similar a Grecia, y ahora lo decía cuando, bueno, en el video anterior cuando hablamos de Grecia lo mencioné, de que tiene un dispositivo defensivo que es capaz de dejar el cero atrás. Sin embargo, a Sporting, a diferencia de Grecia, le cuesta mucho encontrar esa chispa ofensiva que le genere ocasiones. Y a partir de ahí necesita tener una efectividad muy grande para lograr obtener 3 puntos en un juego, porque dado que genera muy poco, necesita anotar sus pocas oportunidades para conseguir algo más. Y creo que ahí es donde está el problema de Sporting. No ha logrado producir el caudal ofensivo necesario para ganar partidos. Si a esto le sumamos sus constantes expulsiones que le complican ya de por sí los juegos, pues ha tenido una coyuntura muy particular durante este torneo que no le ha permitido, como también usted lo decía, Sebas, acomodar un 11 o buscar alternativas que le generen eso. Y para seguir la comparación con Grecia, creo que Grecia tiene en Álvaro Sánchez alguien que le puede dar ese pase filtrado, y mientras que en el equipo de Sporting no lo veo yo de forma tan clara. Usted mencionaba a Golovio, pero Golovio no ha tenido participación en este torneo y creo que adolece de ciertos jugadores con esas características este Sporting, y está hecho más como para mantener el cero y ser muy efectivo adelante. Al no serlo, creo que el plan es un poco frágil. Sí, de hecho yo creo que esa es la mayor deuda que tiene el Sporting. Claramente tiene una deficiencia en ataque, y eso habla un poquito por el dispositivo que planta el Giacone. Yo creo que en general tiende a pensar 1, 2, 3 en cómo anular al rival, y luego de eso voy a ver qué opción le queda para atacar. Y además de eso, la lesión de Daly, yo creo que además trabó a un jugador que venía enrachado y que podía solucionar muchas veces ese tipo de ventanas pequeñas que ofrecen el planteamiento de Sporting, que son momentos en los cuales hay que ser eficiente, y es algo que el Sporting tendía a hacer, pero, o que pretende hacer, pero que no está logrando. Entonces, a final de cuentas, le falta tal vez ese gol en su alineación. Y sí creo que definitivamente tienen que dejar de dispararse en el pie. O sea, a ver, una cosa es ser agresivo y otra cosa es tener expulsados semana tras semana, jornada tras jornada, y entonces no poder consolidar un estilo de juego, no poder terminar los partidos con sus 11 jugadores. Yo creo que además siempre es difícil, pero en los dispositivos de Giacone yo creo que es incluso más relevante, porque se basa mucho en acuerpar la zona con gente, con cuerpos, y después de eso poder atacar con números. Pero si no tiene, si ya de por sí tiene un hombre menos, entonces se complica muchísimo las dos fases del juego para el planteamiento de Giacone, porque se vuelve más cansado de defender y se vuelve más cansado de atacar, y dentro de todo eso entonces es muy complicado, muy cuesta arriba para un equipo y para un entrenador que funciona en márgenes. Entonces esos márgenes se vuelven muchísimo más difíciles como de volcar a su favor. Sí, adhiero a todo lo que dicen, y los números no mienten en ese aspecto. Si analizamos las 11 primeras jornadas del Campeonato Nacional, en 8 partidos no convirtió goles. Ya eso habla a las claras de que tiene un déficit muy grande en las características ofensivas. Si aparte de esto, a nivel defensivo no viene estando tan sólido, porque le convierten bastante, es un combo letal a la hora de pensar en sacar buenos resultados. Mi gran interrogante y pregunta a nivel futurístico es, de cara a la segunda rueda, ¿Giacone será más plástico, más flexible en su propuesta para salir a buscar puntos? Porque si lo que hizo hasta ahora no le dio réditos, ¿hasta dónde cambiará y hasta dónde estará dispuesto a, digamos, a cambiar un poco su ideología, pero
sin traicionarse del todo, ¿no? Como esa interrogante tan difícil que siempre tienen los técnicos de no perder su característica esencial, pero a la vez tener cierta capacidad de cambio para torcer el rumbo. Sí, con esta falta de gol, incluso se ha visto disminuido la capacidad que ha tenido constantemente prácticamente todos los equipos de Yacone, que es su virtud en el balón parado. En este Sporting ha visto totalmente disminuido su efectividad, incluso tiene menos tiros de esquina de lo normal porque le está costando al equipo llegar. Normalmente está perdiendo el balón en el último tercio rival y deja mucho espacio atrás que le pueden aprovechar mucho al rival. Dicho esto, podemos pasar a las predicciones. Gaya, ¿cómo ve a Sporting en esta clasificación? Sí, el tema ahí es que justo la pregunta que tenía Tomás Fonseca fue la que yo traté de responder proyectando en qué es lo que va a pasar y no veo yo allá ni cambiando de idea. Entonces, sobre este plano yo creo que le va a costar conseguir puntos, va a seguir puntuando de 1 y va a ser más difícil que consiga de a 3. Y creo que eso lo va a poner en la última posición. Leo, ¿qué tiene usted para Sporting? Yo me lo imagino en la 11ª posición. Creo que al final ese tipo de planteamientos es más factible que logren cosechar puntos que, por ejemplo, algo como lo que hace Limón, donde es un poco más caótico, el entrenador llega a medio torneo y lo veo más complicado para Limón que para Sporting, que sea lo que sea, ya tiene trabajo acumulado con Yacone, no tanto más que Casas, pero tiene un trabajo acumulado y le tengo más confianza a que logre mantener el cero atrás y buscar algo adelante en una mayor cantidad de partidos que Limón. Muy bien, podemos pasar a Tomás. Tomás, ¿qué tiene para Sporting? Para mí va a terminar en 10º lugar. Va a ser el 10 del campeonato nacional, va a poder ajustar algunas cuestiones en el fondo y tratar de pellizcar algo arriba. No le va a permitir despegarse del todo del fondo, pero por lo menos si no terminar en ese último puesto, que sería realmente malo, porque si terminan los 2 torneos en la última colocación, independientemente de si se ha congelado el descenso o no, el hecho de terminar en el último lugar en ambos campeonatos habla de un muy mal año. Lo va a lograr evitar. Sí, yo en mi caso creo que logré agarrarlos todos así, escalonados. Yo lo voy a poner en 9º lugar. Lo hago más con el corazón que otra cosa, pero, pero yo creo que tiene el material humano necesario para lograr subir varios escalones Sporting. Ese 9º lugar está salvando al Sporting de categoría en nuestro ejercicio. Excelente, excelente. Yo feliz porque le tengo, o más bien, me gusta la idea de este Sporting, entonces verlo mantenerse en primera me agradaría, a pesar de que no lo veo probable. Pasemos entonces ahora al siguiente equipo, hablemos de Saprissa. Y entonces, Saprissa tiene un cambio drástico, pero cuando uno se pone a ver las formaciones, en realidad ese cambio no es en el posicionamiento del equipo, sino más en la forma de jugar. Entonces, lo que hemos visto de este equipo es un 4-3-3 o un 4-1-4-1, dependiendo de cómo están jugando. Eso es una formación que le hemos visto desde hace rato ya para atrás. La diferencia es que con Walter Centeno se jugaba con pase corto, se trataba de jugar con salida, y eso hacía una construcción muy lenta que muchas veces entonces complicaba ese pase final. El Roy Meyer se está tratando de hacer lo completo opuesto, que es más bien saltarse líneas tan rápido como pueda, buscar a sus extremos, y a través de ellos entonces empezar a encontrar ya el área. Eso es a grosso modo el cambio. Entonces, no es un cambio que uno pensaría que es muy difícil para un equipo asumir, pero yo creo que este equipo de Saprissa desde antes, desde que estaba Centeno, sus mejores versiones fueron cuando encontraban ese pase largo a esos jugadores en punta. Uno se pone a pensar en el campeonato que ganó Centeno, lo gana así, jugando directo, jugando a la contra la liga. En general, la mayoría de sus goles se encuentran de esa manera, me parece. Y verlo ahora a recostarse a eso, yo creo que
no necesariamente es algo malo ni positivo per se, pero creo que es un poquito más acomodarse a lo que ya estaba dándole resultados incluso Centeno, solo que con menos frecuencia. Tal vez la única diferencia es que esos espacios ahora pueden estar menos presentes ante un equipo que claramente ya se sabe que van a atacar por esa vía. Creo que el partido contra Grecia es un ejemplo perfecto de eso, de un equipo que simplemente va a lograr frenar el ataque por las bandas y con eso probablemente poder anular a Saprissa. Entonces, yo creo que este Saprissa es un equipo un toque complicado porque es un equipo que no tiene ni características increíblemente fuertes, o sea, tiene a sus jugadores, tiene sus figuras que pueden marcar un partido, pero también tiene muchísimas debilidades en defensa, tiene como que son muy evidentes sus debilidades, entonces creo que son altamente explotables. Entonces, creo que si bien Roy Meyers probablemente es un parche en lo que va a ser el futuro del Saprissa, creo que la lectura es un poquito complicada. O sea, yo honestamente creo que es un poco difícil pronosticar un poco cómo van a pasar por encima de ciertos equipos un equipo como este de Saprissa tan extraño. Sí, sin duda ha sido un equipo extraño durante el torneo. Le ha costado sobre no llegar al gol exactamente, sino encontrar la manera exacta en la que quiere llegar al gol. Porque hemos visto que con la contratación que ha tenido Kendall Waston, con ahora que Spindola ha tenido más minutos ese torneo, de oportunidades no se va a poder quejar. E incluso la rotación en el centro del campo, siento que ha tenido tantas variaciones, incluso hemos visto un cierto cambio, un 4-2-3-1 con Marvin Angulo en la función de enganche. Siento que está dependiendo más de sus individualidades que puede tener Mariano Torres para poder activar a sus demás compañeros, de los balones largos que puede tener Michael Barrantes, o de un Bolaños que puede llegar un día inspirado o al siguiente puede verse disminuido ante el rival. Y claro, las jugadas a balón parado que son claramente hacia Kendall Waston. Entonces, con que un equipo logre descifrar bien con qué quiere detener a Saprissa, siento que ya ahí se le vuelve un partido rocoso a Saprissa y puede venirse abajo. Sí, yo quería añadir que en el caso de Roy Meyers, hablábamos de él cuando llegó a Saprissa, que tal vez era un entrenador de transición y que sobre todo iba a tener mayor margen de maniobra para utilizar jugadores jóvenes y no ser tan juzgado con ellos como si lo hubiese sido, por ejemplo, Centeno, en dado caso. Y sin embargo, creo que a este punto del campeonato hemos visto pocos jóvenes tomando roles protagónicos. Vimos esporádico lo de Sinclair, hemos visto lo de Evans, pero lo de Evans es más una prolongación de algo que ya venía trabajando Centeno. Y aparte no hemos visto demasiados minutos para esos jóvenes que en buena teoría uno suponía cuando llegaba Roy al banquillo de Saprissa que iban a tener mayor cantidad de minutos. Y yo quiero también recalcar algo que ustedes mencionaban. Creo que el ataque de Saprissa en este momento es bastante dependiente de lo que pueda hacer Bolaños. Tal vez me remito al partido inmediato que fue el anterior, que fue contra Grecia, y donde Saprissa constantemente buscó y buscó Bolaños porque Jimmy Marín no apareció, Ariel Rodríguez no tuvo su mejor partido, igual estaba, digamos que apenas está volviendo de una lesión, y Saprissa prácticamente basó su ataque en Cristian Bolaños y en lo que él podía hacer a partir de su individualidad, pero creo que lo mejor, sobre todo en el apartado goleador de Bolaños, lo vimos cuando todavía un jugador, un 9 de área típico, que podía meterse ahí y mantener ocupados a los centrales, o un falso 9 que podía salirse un poco del área y al mismo tiempo jalar las marcas para que él pudiera buscar esos espacios dentro del área, recoger rebotes y a partir de ahí generar una cuota de goles importante. Desde mi punto de vista, Saprissa aún depende mucho de ese tipo de individualidades y también lo podría decir un poco con Colindres, que este ha sido un poco el torneo del renacimiento de Colindres, que creo que ha mostrado un buen nivel, pero que también siento que por ciertos momentos
Saprissa depende en exceso de lo que puede o no puede hacer él, y es prácticamente un equipo muy apagado cuando esas individualidades llegan desconectadas. Justo yo iba a mencionar la situación de Colindres, que me parece que dentro del conglomerado sapricista es de los que más se ha destacado, sin tener un rendimiento muy regular, porque tiene sus altibajos. Me parece que sí ha demostrado que en este torneo por lo menos es punta de lanza de lo que puede llegar a soñar acariciar el Deportivo Saprissa, sobre todo propiciado por este cambio en el modelo de juego donde es menos elaborativo, es más directo, y al propiciar situaciones de poner a los extremos en uno contra uno de forma rápida, Colindres se encuentra cómodo en la situación de desequilibrio, en el mano a mano, en el encarar a un lateral en el uno contra uno. Y me parece que al ser un juego más rápido, le favorece a Colindres esa situación. Cuando era un juego más elaborativo, la pelota le llegaba a Colindres y ya el equipo rival estaba muy bien parado, con relevos, con coberturas, y su capacidad de desequilibrio no era tanta. Ahora, al encontrarse en un uno contra uno de forma más rápida, se ve su mejor versión. Creo que el Deportivo Saprissa puede soñar con clasificar y pelear un poquito en este torneo nacional, apoyado en sus individualidades, pero fundamentalmente en individualidades que tal vez tuvieron su mejor época en otro momento, como esa añoranza de lo que fue más de lo que es. Pero bueno, la calidad técnica la tienen esos jugadores y desde ya que pueden frotar la lámpara y sacar magia. Pero si nos remitimos a la actualidad, hoy no se encuentra ese presente tan excelso que en otros momentos estos jugadores nos mostraron en el Deportivo Saprissa. Sí, completamente de acuerdo. Yo voy a hacer énfasis en eso, porque yo creo que sí, uno sí puede ver dónde está el talento en la planilla. O sea, uno sí puede decir, ok, Bolaños es un jugador que tiene la inteligencia para ubicarse en donde tiene que ubicarse, Colindres tiene el desequilibrio del 1-1, Jimmy Marín tiene un poquito de vertiginosidad, y tiene un medio campo que es talentosísimo. Cuando uno empieza a ver Angulo, a Torres, el mismo Barrantes, que tal vez ha perdido un poco minutos con Meyers, pero uno tiene claro que el talento está ahí, y este es un torneo que además beneficia a esos chispazos también. Entonces, con clasificar, eso es lo que necesita, y en un par de partidos que se enciendan Marvin Angulo y Mariano Torres es suficiente como para que terminen desbalanceando lo que son meses de trabajo detrás que impulsan a ciertos otros equipos tal vez un poquito más acomodados. Entonces, definitivamente Saprissa tiene un chance por eso, pero no necesariamente porque el juego o el volumen ofensivo, o el volumen de juego, o la solidez del equipo sea mucho mayor a lo que es este torneo. Yo quería mencionar un factor diferencial que tiene el Deportivo Saprissa con respecto al torneo anterior, y es la presencia de Kendall Waston. Quería pedirle una valoración del jugador a Tomás, y ver qué le ha parecido hasta el momento, porque acá muchas veces hablamos de la utilidad que podía tener en acciones de balón parado, pero también en algunas deficiencias que tenía, como que tal vez no era el mejor para darle la salida al equipo, y que podía ser expuesto ante ciertas situaciones. Sin embargo, evidentemente es un jugador que hace que muchas cosas cambien en su equipo cuando él está dentro de la cancha. Así que, ¿qué opinión tiene acerca del rendimiento que ha mostrado hasta el momento Kendall? Un rendimiento correcto, con algunas situaciones a mejorar, otras incursiones destacadas. Al principio, cuando se hablaba de la llegada de Waston al Deportivo Saprissa, desde muchos sectores se lo mencionaba como la solución. Y yo era muy enfático desde diferentes espacios que tengo la posibilidad de hablar de fútbol, de que no se puede individualizar una solución defensiva. Tiene que ver con algo sistémico, con un orden colectivo, con una prestancia del equipo para defender. Entonces, Waston se inserta en una estructura defensiva que no es sólida desde hace un tiempo. Y pensar que su mera inclusión iba a resolver todos los problemas era errado. Tiene que ver más bien con una cuestión de que el Deportivo Saprissa tiene que acomodarse en su totalidad, en su colectivo, y a partir de ahí la figura de Waston va a encontrar su mejor rendimiento. Sí, claro. Yo de hecho estoy muy de acuerdo con Tomás, y además al puro principio llega todavía cuando estás centeno, que es como que no calzan una con otra. Pero bueno, movámonos entonces ahora a las predicciones. Sebas, empiezo con usted. ¿Dónde ve quedando a Saprissa?
Yo lo tengo quedando en el cuarto lugar. Siento que se va a pelear por entrar con Herediano. Y creo que, además de que quiero que mis semifinales sean interesantes, entonces el cuarto lugar para mí es merecido para Saprissa. Siento que no ha hecho tanto para tener una posición más arriba de eso. Sí, usted está tirando todas las predicciones que yo tenía, pero al puro piso, Leo. Usted, ¿dónde lo tiene quedando? Yo lo veo en el tercer lugar. Creo que al final de cuentas la calidad individual de sus jugadores le va a ser el factor que lo va a colocar en ese lugar y que va terminar clasificando al final de cuentas. Y final, Tomás, ¿dónde lo tienes? Yo lo veo en segundo puesto, no de manera muy holgada y bien lejos de la Liga Deportiva Alajuelense, pero creo que cuando las individualidades conecten, le va a permitir ser el mejor de la medianía, ¿no? Sacando la Liga Deportiva Alajuelense, que está sobrado, dentro de la medianía el Deportivo Saprissa puede ser el mejor, pero no tan holgadamente. No, de acuerdo. Yo también lo tengo de segundo lugar. Lo tenía muy en el segundo lugar pensado en que en alguno de esos individuales se van a rechar. Incluso me imaginaba en un futuro donde haría la nota en 3-4 partidos seguidos y eso le basta a Saprissa para ganar 12 puntos que lo terminen impulsando a esa posición. Entonces, ahí es por donde va. Hasta ahorita, justamente Saprissa se coloca con el mejor rendimiento, justo detrás de la liga, que obviamente todos tenemos de primer lugar. Podemos seguir con el siguiente equipo y hablemos de Jicaral. Para eso los dejo con Sebastián. Yo creo que la transición que tuvo de Yacone a Martín Arriola ha sido bastante buena. No me esperaba que fuera tan buena, de hecho. Ha mantenido prácticamente el mismo esquema, algo que ya venía trabajando Jicaral. Esa línea de 5 que prácticamente se repite en cada partido. Siento que toda la alineación se repite desde la primera fecha, solo que ha tenido ciertas variaciones. Una de las claves que ha tenido en su equipo ha sido Kevin Briseño, que ha sido sumamente determinante para su equipo. Le ha prácticamente dado partidos por su rendimiento y ha potenciado al juego de Jicaral, ya que sabemos que Jicaral es un equipo que trata de bajarle el ritmo al juego, trata de pausar mucho el juego, trata de potenciar sus extremos, trata de buscar los desmarques que puedan hacer, tanto en su momento Joshua Parra, ahora Kendall Gallardo, Kenny Rocha, que es como el jugador estrella de este equipo. Y me parece sumamente importante su defensa central, William Fernández, que ha estado en el equipo prácticamente desde el ascenso. Y me parece que es el líder, el que comanda esta defensa y que le da a Jicaral un orden enorme en los diferentes juegos. Y ha tenido ciertas variaciones que le han dado partidos y tiene mucho potencial en sus jugadores. No, tal vez no en el largo plazo, pero sí en este torneo ha demostrado que con ciertos cambios puede inclinar el partido a su favor. Sí, Sí, sobre Jicaral, bueno, yo quería decir algunas cosas que habíamos mencionado antes de que iniciara el torneo. Por ejemplo, pensábamos que Clooney tal vez iba a continuar y se iba a establecer como jugador regular, sin embargo, pues no pudo iniciar el torneo y al final termina regresando hasta hace 2 fechas, si no me equivoco. Por otra parte, habíamos mencionado a Néstor Monge como un jugador que iba a ser muy importante en esta versión de Jicaral y sin embargo no ha tenido la participación protagónica que le augurábamos. Y tercero, creo que muchos pensamos que debido al plantel que tiene, iba a ser uno de los equipos que iba a estar peleando abajo. Sin embargo, avanzado el torneo, al menos yo me he llevado la muy positiva sorpresa de ver cómo ha manejado Arriola su plantilla y creo que tiene mucho que ver con que él, mientras lo dirigía Jacone, él era el director deportivo y fue el encargado de armar este grupo. Entonces, si bien ahora Tomás ponía el ejemplo de Casas, de que tal vez necesitaba un poco más de tiempo para establecer ese periodo o atravesar ese periodo de transición de buena forma y luego ya armar su equipo, creo que Arriola se encontró un grupo que ya conocía y que él mismo había armado. Y desde ese punto de vista ha sabido, digamos, colocar y mover muy bien sus fichas
para tratar de sacarle el máximo potencial a una plantilla que de inicio no es de las más potentes del campeonato. Y a partir de eso hemos visto buenos rendimientos de Kendall Gallardo, de Parra, de Vergés, que en principio, digamos, no los teníamos referenciados como posibles figuras en este Jicaral. Sí, de acuerdo. A mí igual me parece que la propuesta ofensiva del Jicaral todavía queda muy atada a lo que puedan hacer ciertos jugadores, y ahí es donde hay tal vez un poquito de debilidad en ese aspecto. Uno ve a este equipo completamente atado o completamente atado no, pero digamos muy dependiente de Kennedy Rocha en particular. En esas transiciones rápidas, Kennedy Rocha ha sido el único constantemente brindando peligro desde ahí. El cambio de jugadores, yo entiendo que se está tratando de incluir a Vergés un poco como se pueda, y sobre eso yo creo que han terminado perdiendo a ciertos, o por ejemplo se ha quitado a alguien como Parra, que había tenido un buen inicio de torneo. Entonces de repente hay que ver qué tanto esto puede seguir dando resultados de a tres. Entonces ahí es el riesgo que yo veo de este Jicaral, que tal vez está un poco jugando con mantener el cero atrás, y que lo ha hecho bastante bien, y lograr explotar ese tipo de jugadas, ese tipo de márgenes, y que lo han hecho bien también, no es que no, pero esos márgenes son pequeños, y en el momento en el que dejen de resolverse en favor de Jicaral, pueden perfectamente complicar al equipo y convertirse en una situación similar a lo que hablábamos ahora de Sporting. Si algo ha sido una constante en los partidos de Martín Arriola, es que prácticamente se suele guardar mucho los cambios, suele tener a todos sus jugadores probablemente hasta el minuto 70 en banca, y ahí empieza a formular sus cambios. Y si vemos en dónde hace sus cambios, los suele hacer en ataque, en todo su frente al ataque, y dependiendo del partido suele sacar al segundo pivote que tiene más recorrido hacia adelante, en este caso sería Vergés, por Alejandro Brand, que también tiene cierto recorrido hacia adelante, o incluso si quiere cerrar más el partido, ingresa a Néstor Monge. Entonces, si, si quieren, si un equipo quiere poder ganarle a Jicaral, tiene que ver cómo logra cansar todo el partido a sus defensas centrales, porque no veo cómo puedan introducirse ahí. Sí, y para agregar que los 5 cambios después de los 70 salen todos en camilla, ¿no? Y es parte de la malicia que también está teniendo este Jicaral, el ABC de la malicia para poder sacar puntos en canchas complicadas, y que también hacen que sea un equipo altamente sólido y seguro en su zona baja. Quiero destacar a Fajardo, quiero destacar a Briceño, el portero, también como puntales de este equipo. Jicaral, la gran interrogante que nos dispone de cara a lo que viene es si logrará mantenerse ahí arriba, que no merme en su rendimiento o en su consecución de puntos y que termine cayendo en puestos más de abajo. Por ahora se viene mostrando bastante ecuánime en su rendimiento, en lo que es la parte defensiva con la ofensiva, en su desenvolvimiento, pero bueno, en las próximas jornadas se develará si logra mantenerlo, que siempre es el desafío de los equipos no tradicionales en esas zonas altas de clasificación. Sí, definitivamente es una incógnita, y ahí yo creo que va a terminar definiéndose cómo lo ubicamos. Yo sí siento que el trabajo de Arriola ha sido muy bueno, como bien decía Leo, y creo que es un equipo que es positivo que está, porque ganarle no es fácil, y perderle es una posibilidad constante. Entonces, aunque aunque el resultado más probable sea el empate cuando no se enfrenta a ellos. Entonces, eso es lo que a mí me agradan esos equipos que con poco, y cuando digo poco hablo de recursos, no necesariamente de planilla, logran disminuir esos márgenes, disminuir esas diferencias de recursos. Sí me parece importante hacer hincapié en lo que decía Tomás. Creo que Briceño ha tenido un torneo muy bueno, que yo creo que si no estuviéramos hablando de que es un torneo donde Esteban Alvarado está en limón, estaríamos hablando de que Briceño es uno de los mejores porteros de lo que llevamos, no solo por mantener su arco en cero, no solo por las intervenciones que tiene, sino porque yo creo que definitivamente es una presencia de seguridad, y creo que además es una válvula de escape también hacia atrás para el equipo.
en caso de que lo necesite. Que además ha tenido la suerte de que no lo han invadido las lesiones como sí lo invadieron en otros momentos de su carrera. Pero bueno, entonces hablemos un poquito de pronósticos. Y Sebas, lo voy a dejar de último con una corazonada de qué es lo que está pasando aquí. Leo, empiezo con usted. Séptimo lo tengo yo. Séptimo, ok, es un poquito más agresivo de lo que yo lo tengo. Yo lo tengo en sexto lugar. Tomás, ¿dónde lo tenés vos? Lo tengo en sexto lugar también. Me hubiese encantado poder ponerlo más arriba. Creo que tiene una propuesta saludable y sobre todo una identidad. Sabemos a qué juega, cómo lo juega, qué argumentos tiene favorables, cuáles argumentos negativos logra esconder. Me encantaría haberlo puesto más arriba, pero lo que hablamos, son solo 4 los que ingresan, pero sexto lugar para Jicaral. Sí, y a él yo creo, a este Jicaral lo incomoda un poquito también el hecho de que están Herediano y Grecia atrás, que yo creo que tienen bastante, como llamémosle un techo más alto. Entonces uno quisiera creer o tener confianza de que ellos van a crecer. Sebas, cuéntenos dónde tiene usted a este Jicaral, dónde lo ubica usted en su tabla de clasificación. Yo lo tengo en segundo lugar. Sí, eso es lo que me imagino. Lo que quiere decir que mis semifinales serían Alajuelense Saprissa y Jicaral Santos. Estaría bonito, sería interesante. Pero bueno, entonces sí, definitivamente Sebas espera que sus márgenes sigan definiéndose a favor de Jicaral, lo cual honestamente me parecería agradable. Estoy seguro que ninguna de las televisoras les gustaría ver eso, pero bueno, podemos continuar con el análisis y hablar de San Carlos. Leo, cuéntenos de San Carlos. Bueno, San Carlos fue un equipo que creo terminó bastante sólido el torneo anterior. Desde la llegada de Justin Campos logró, digamos, ir modificando el equipo y tratando de sacarle el mejor provecho a ciertas figuras. Y a la larga implementó una línea de 5 que le permitió ser bastante sólido a nivel defensivo. Además, se valió del buen nivel de José Mora para tener un equipo muy combativo, pero que le hacía falta algo de creatividad en el medio, algo de chispa ofensiva también. A partir de esto, en este torneo, pues perdió de entrada a Cabalceta, lo cual trató de alguna manera de solventar con la llegada de Adolfo Machado. Y precisamente fue Machado el que inició en esa línea de 5 junto a Aguilar y Soto jugando, mientras que pues Jeffrey Valverde ha jugado una variedad de puestos. Ya sabemos que Justin lo conoce muy bien desde su etapa en Jicaral y también el Choc, que estuvo ahí en las primeras jornadas. Así que bueno, se han valido de lo que saben que él puede dar para ponerlo en distintas posiciones. Y en ese inicio de torneo, San Carlos creo no logró tener la misma solidez que tenía en el anterior, y a esto se le sumó una incapacidad para generar en ofensiva, porque creo que además perdió mucha potencia con las salidas de Cruz, de Young East y sobre todo del muy regular Jorman Aguilar, que creo que era un jugador clave en ese San Carlos. A partir de la salida de ellos, pues llegan otros jugadores como Báez, como Magaña y Saborío, pero creo que estos tres tenían un perfil siempre muy similar, y al tener un perfil muy similar le limitan un poco las opciones en cuanto a alternativas que puede practicar San Carlos para llegar al arco rival. Son, digamos, 3 nueves típicos de área y tienen menos características de movilidad como si las tenían Jorman, East o el mismo Cruz, que generalmente era un relevo de muy buena calidad, que ahora siento que no tiene del mismo nivel San Carlos. Bueno, una vez que avanzan las fechas y que no le da muchos resultados el 5-2-1-2 que estaba tratando de implementar con con 2 puntas y un media punta por detrás de ellos, que generalmente era Chirino. Justin se mueve a digamos un 5-4-1 y empieza a destacar un poco más Raheem Cole, empieza a sacar buenos rendimientos de Mena, y a partir de ahí creo que logra mejorar en ciertos aspectos ofensivos, pero sigue padeciendo a nivel defensivo, y eso implica que empieza a conceder muchos goles. Particularmente termina Keylor Soto saliendo del 11 estelar, y llega, por ejemplo, aparece Juan Luis Pérez, que es un jugador que
le hemos visto muy buenas características, un jugador de buen pie que incluso se anima a ejecutar algunas acciones de balón parado y que pinta bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que son sus primeros partidos en primera división y se suma allá las apariciones, por ejemplo, de Raheem Cole, que es otro que creo que este torneo definitivamente ha dado un paso adelante. Gaya, ¿qué opinión tiene de este San Carlos, sobre todo de lo que fue la etapa Justin y qué espera que haya de ahora en adelante distinto a lo que vimos que intentó Justin para tratar de solucionar las falencias que tenía el equipo? Es que es muy complicado. A ver, yo creo que el equipo de Justin montó un bloque bastante sólido y creo que eso es reconocible. Lo que le faltó es la siguiente parte en ataque. Creo que con eso nunca se sintió solvente. Eh, que no siento que necesariamente se haya visto solvente también en ningún momento en el torneo anterior, incluso con la pólvora que tenía delante. Normalmente no terminamos de ver cómo encajó todo. Sí me parece que ahorita lo que le hace falta es un jugador con creatividad en el medio campo. Alguien que dé un poquito esa idea en el último cuarto cancha, porque tiene jugadores de muchísima capacidad. Tiene a Wilmer Feifa, tiene al mismo Martínez, tiene a José Mora, pero todos creo yo que están más acostumbrados a estar en la media cancha puramente o incluso un par de pasos atrás. Entonces, alguien que cumpla un poco más ese rol de creatividad puede ser que sea necesario, si bien tal vez la idea era un poquito llamada hacia los extremos, ir un poquito más a hablar un poquito más de Jeffrey Valverde, de lo que hace Raheem Cole en este torneo, que creo que ha sido positivo, pero no sé, yo veo la alineación, yo veo la planilla y yo no sé si ese jugador está ahí. Entonces, de repente, ahorita está muy complicado porque está en el aire, está Martínez funcionando técnico, no me imagino yo que la idea sea mantenerlo el resto del torneo y un nuevo entrenador puede traer una idea 100% diferente y entonces estar hablando ya más bien de una línea de 4, de un equipo volcado en ataque, lo que sea. Entonces es muy difícil predecir. Yo veo este equipo y yo digo, lo que necesitan es potenciar sus extremos a la literal, en esas transiciones directas y dejar que Jeffrey Valverde y Raheem Cole marquen diferencia con su rapidez y su dribbling. Pero honestamente no veo yo una solución a los problemas ofensivos de San Carlos. Entonces no me siento muy esperanzado por el futuro. Sí, tal vez la sensación que nos deja este San Carlos, retrotrayéndonos un poco a lo que fue el torneo pasado, es que terminó muy bien e ilusionaba lo que podía llegar a darse en este campeonato y no lo refrendó. Más bien como que se encalló, se clavó de repente en un nivel de rendimiento y ya no pudo romper esa barrera. A nivel netamente futbolístico, creo que en este torneo, en la ofensiva, se volvió saborío dependiente. Tiene 10 goles, de los cuales 5 los hizo el número 9. Sí. Muy poco volumen ofensivo, y si a eso le sumás que a nivel defensivo su dispositivo no fue el mejor y los rendimientos individuales tampoco, porque vimos muchos cambios en las alineaciones titulares e incluso en la suplencia, todo eso es un combo explosivo y letal para pensar en un San Carlos que más bien entra en una etapa tal vez de transición de lo que fueron sus años en primera división tras su regreso muy buenos y que ahora tiene que reconvertirse de cara a lo que viene. Sí, no sé por dónde andará la solución y volvemos a lo mismo. Es un poco difícil proyectar con la situación incierta del técnico. Sebas, yo veo este equipo y veo claras debilidades en la parte ofensiva, pero en la parte defensiva hay un dispositivo que ha funcionado hasta cierto punto. Entonces, dentro de todo esto, dentro de este, digamos, equipo tan desbalanceado, ¿qué figuras le han llamado a usted la atención en este San Carlos? ¿Quién ha visto usted que haya destacado que valga la pena mencionar? Dentro de este San Carlos, en ofensiva, a mí me ha gustado mucho lo que ha hecho en poco tiempo Marcos Julián Mena. Me parece que ha sido un jugador sumamente determinante para el equipo en los pocos minutos que ha tenido. Siento que se entiende muy bien con Saborío, sabe interpretar los espacios, ayuda mucho en la marca y también me gusta mucho el,
el intento de cambiar el central de Álvaro Aguilar a Juan Luis Pérez. Me gusta mucho ese cambio, aunque Álvaro Aguilar es un central que a mí me gusta mucho. Siento que Juan Luis Pérez le otorga muchas variantes al equipo de San Carlos para poder potenciar a su equipo, ya que le está costando tanto producir goles. Ok, Leo, ¿usted tenía a alguien más que quería recalcar en este equipo, alguna figura que valga la pena mencionar dentro del caos que ha sido San Carlos? Bueno, José Mora creo que no ha dado un mal nivel, pero sí ha bajado una grada con respecto a lo que fue el torneo anterior, que creo que fue superlativo en San Carlos, probablemente su mejor jugador, el jugador emblema de la era Justin, de las épocas buenas de Justin en este equipo. Creo que le otorgaba muchísima intensidad en el medio campo y era un poco de lo que quería implantar Justin en este cuadro y al final pues se terminó descarrilando. Este torneo creo que no ha sido del todo negativo para él, pero no se ha visto tan destacado, tal vez perjudicado por el mismo bajo nivel que ha dado el resto del equipo. Yo pues destacaría a Juan Luis Pérez, como ya lo dijo eh, Sebas. Creo que aquí desde que debutó, los 3 4 partidos que ha tenido la oportunidad de jugar, eh, hemos hablado cosas muy positivas de él y creo que todavía puede seguir creciendo mucho, ¿verdad? Tiene un techo alto, recién debuta y se ven cosas muy positivas y en un perfil que es, la verdad, muy difícil de encontrar. Un central por izquierda que además tenga buen pie, que tenga buen biotipo, es complicado de encontrar y San Carlos lo encontró acá con Juan Luis Pérez. El otro sería Raheem Hall, que creo que ya hablamos bastante de él y que creo que en definitiva es uno de los jugadores que han dado ese paso al frente. O sea, si hablaba de que Mora ahorita está más bajo que el torneo anterior, en Cole lo veo a lo inverso, lo veo dando un paso adelante con respecto al pasado. Perfecto, vámonos entonces ahora a dónde vemos a este San Carlos quedando. Yo lo tengo quedando décimo. Obviamente es un poco difícil, como mencionaba, porque es un poco incierto qué es lo que va a pasar con el técnico nuevo. Puede ser que venga el nuevo Pate Centeno y no, mentira, el nuevo Jürgen Klopp y lo acomode el equipo y empiece a jugar una maravilla de fútbol, pero difícilmente con el tiempo que queda vaya a tener un impacto muy grande. Además, veo una deficiencia en la planilla que creo que es difícil de suplir si no es con muchísimo tiempo de trabajo y entonces por ahí los veo manteniéndose más o menos en la misma posición, pero sí cayéndose un poquito. Tomás, ¿dónde los tienes tú? Yo lo tengo en el puesto 11. Para mí va a ser un torneo que no va a cerrar bien San Carlos por todas estas cuestiones que venimos mencionando y que se abre la puerta para un cambio profundo después de años de pelear bien arriba. Me sorprende que ninguno haya hablado de Álvaro Saborío. Yo lo había mencionado antes y ahora hay que volver a decirlo. Su jerarquía tiene 5 goles de los 10 que tiene San Carlos. Como sea, siempre la emboca. Me parece que es algo para destacar. Y tengamos en cuenta que llegó para este campeonato. Si no estuviese, ¿qué hubiera pasado? Sí, sí, sí. Yo les pregunté a los dos, yo esperaba que alguno lo dijera. No es culpa mía, Tomás, seguro. Mentira, mentira. Sebas, cuénteme usted dónde los tiene. Yo también lo tengo en el 11º lugar. Siento que le va a costar poder reencontrarse con un San Carlos que era muy luchador, que iba mucho al choque, que encontraba muchas ocasiones en ofensiva. Y siento que en este torneo ha disminuido en muchos aspectos y que necesita replantearse bien cómo quiere reafrontar la competición. Perfecto. Sí, es complicado el futuro de San Carlos. Leo, me falta usted. Yo lo tengo de noveno. No creo que haya mayor variación con respecto a lo que ha hecho hasta el momento. Creo que tiene un plantel capaz de hacer buenos partidos y creo que es bastante incierto lo que vaya a pasar con ellos debido a que no sabemos ni siquiera cuál puede ser el entrenador con que terminen el torneo. Sí, de acuerdo, es complicado. Pasemos entonces ahora al último equipo, cartaginés. Este es un especial para Sebas, que ya vaticinó a qué venía este episodio. El cartaginés, que a todas luces ha tenido un torneo de capa caída. Hablemos un poquito de cómo se acomodó el equipo. Inició jugando un 4-4-2. Yo tengo como la idea de que van a volver a eso en los últimos
partidos han cambiado un poco, pero entonces en el funcionamiento inicial veíamos a dos delanteros, obviamente Roger Rojas, que ha sido una figura, y ahí ha estado rotando o estuvo rotando un poquito quién lo acompañaba, con Bonilla por la izquierda y Sánchez por la derecha, que yo creo que es importante mencionarlos. A todo esto también es muy importante mencionar que el torneo inició con Daniel Chacón y con Daryl Parker, que son dos ausencias, una por lesión y otra por decisión técnica, llamémosle. Y en cambio ahorita lo que hemos visto de Cartago en los últimos 3-4 partidos es una línea de 5, con Kenner Gutiérrez como líbero, Román Torres por derecha, Carlos Barahona por izquierda, y ahí en adelante termina siendo algo similar. Seguimos viendo a Bonilla por izquierda, Sánchez por derecha, Christopher Núñez y Mauricio Montero por el medio. Entonces, este equipo es difícil de defender. Y a ver, hablemos en específico de qué es lo que ha pasado con este cartaginés. Yo creo que la dependencia de Marcel no queda mejor retratada con el cartaginés de este torneo. En ausencia de Marcel, ha tenido que depender de otras figuras que no tienen ni el talento ni la consistencia de Marcel en rendimiento, y por eso es que han fallado tanto en ofensivo. Porque pasa que este cartaginés en realidad se ve bastante limitado en ataque. No solo tiene que cubrir la ausencia de Marcel con jugadores que son tal vez de menor categoría, sino que tal vez no con la consistencia tampoco de Marcel. Entonces, en este equipo sigue con esa dependencia en figuras, sin embargo, no tiene necesariamente las figuras para constantemente tener réditos. Entonces, uno puede hablar de alguien como Roger Rojas, que ha sido una buena contratación. Uno puede hablar de jugadores, pero que no ha estado disponible todo el tiempo. Uno puede hablar de jugadores como Iron Vanilla, que con su dribbling marca diferencias, pero no es suficiente solo él para llevar el peso ofensivo. Y uno puede hablar de Christopher Núñez, que claramente tiene talento, pero que no lo demuestra con la consistencia necesaria para que tenga sentido armar esta formación. Entonces, este cambio a la línea de 5 yo creo que viene muy informado con esa como tendencia a resguardar más por la desconfianza que hay en la ofensiva. Obviamente esto está informado también por lesiones, y ahí es donde viene una pregunta interesante de qué es lo que va a hacer Cartaginés el resto de este torneo. De repente uno puede preguntarse si van a volver a la línea de 4 ahora que Roger Rojas vuelve, ya que está David Ramírez disponible y que Andy Reyes ha estado constantemente, o si vamos a de repente ver a este cartaginés sentado en esta línea de 5. Entonces, yo le pregunto, ¿cuál es la expectativa que tiene usted de este equipo de cartaginés? Mi expectativa de este equipo de Cartaginés a principio de torneo era altísima. Me parecía que tenía un esquema listo que tal vez iba a sufrir con la baja de Marcel, pero no tanto. De aquí en adelante yo siento que Cartaginés tiene que buscar cómo sobrevivir el resto del torneo, porque ha venido muy a la baja, le han costado mucho sus partidos, y aunque le pudo empatar a Liga Deportiva Alajuelense, no siento que haya sido por sus propios méritos deportivos. Siento que está dependiendo mucho de sus jugadores diferenciales, como puede ser Bonilla o puede ser Andy Reyes en cierta cantidad de partidos, mientras Roger Rojas está lesionado, pero le está costando muchísimo arreglar sus problemas, tanto en lesiones como en el juego propio del equipo, porque vemos que, por ejemplo, el capitán, que es Ronald Mauricio Montero, ya no se introduce tanto en el juego del equipo, ya no es un jugador que era un contención y que también era muy ofensivo. Ahora está siendo un jugador que está intentando corregir los problemas que tengan los jugadores de delante de él. Y esta propia línea de 3 siento que busca solventar la generación de juego en el medio campo que no tiene, porque tanto en los últimos partidos hemos visto a Kenner Gutiérrez y a Carlos Barahona tratando de filtrar más balones hacia adelante. En el medio campo, Christopher Núñez no está siendo ni determinante ni influye en su juego. Está bien, entra a anotar goles, pero le está costando cada vez más a Cartaginés lograr una conjunción de su equipo en los últimos tercios. Por ende, siento que Cartaginés tiene que buscar la manera de sobrevivir en lo que resta del torneo.
Sí, ya ustedes lo mencionaron un poco, pero con respecto a Christopher Núñez, en el torneo anterior muchos pensábamos, si Cartagena está jugando así, en el momento en que se enchufe Christopher Núñez, probablemente le va a significar un beneficio muy importante al juego en términos generales de su equipo. Y sin embargo, permaneció durante este torneo con chispazos y es más o menos lo mismo que hace ahora. Chispazos, jugadas donde se sale del libreto, pero muy, muy esporádicas, y creo que Cartagena necesita un jugador que sea más constante. Y ese precisamente rol es el que adolece a este equipo. Una mayor cuota de creatividad en esa media cancha, un jugador que le pueda ofrecer más regularidad en términos de lo que le aporta. Y Christopher Núñez, lamentablemente, a pesar de que sabemos que tiene un potencial enorme, no ha sabido explotar sus características de la mejor forma. Y eso le pesa mucho a Cartaginés, sobre todo a partir de la salida de Marcel, que muchas veces tenía que venir al medio campo para empezar a crear y generarse, o al menos el inicio de las jugadas que finalizaban dentro del área rival. Entonces creo que a Cartaginés le falta mucho eso. Y luego por parte del cambio de formación que ha sufrido en este torneo, eso yo lo veo como más una búsqueda de soluciones de Medford en términos de que no le estaba dando resultado digamos, el esquema tradicional que venía utilizando y bueno, tras una sucesión de malos resultados, trató de cambiar algo a ver si el equipo nuevamente encontraba el rumbo y podía romper esa dinámica negativa. Pero yo sí voy más en la vía de Gaya, que creo que en algún momento vamos a volver a lo que normalmente practicaba Medford. Y un apunte último, quería destacar el gran nivel de William Quiroz en este torneo, probablemente el mejor lateral derecho del campeonato y otro que da un paso adelante y muestra muy buenas cosas, sobre todo a nivel defensivo, creo que ha sido bastante destacado y en muchas ocasiones cubriendo errores de sus compañeros incluso. Así que muy destacado lo de William. Recién vos mencionabas a William y me parece que es real, su rendimiento ha sido muy bueno, pero trascendiendo de ese nombre propio, ¿cuál otra es la figura del cartaginés en el presente torneo? Es difícil encontrarla y eso te marca la pauta que el rendimiento individual y colectivo ha ido a la baja. En otros momentos hablábamos del cartaginés y destacábamos varios nombres propios con tranquilidad, ahora cuesta encontrarlos. Y después a nivel de la Marcel dependencia y de todo esto que se viene hablando, yo lo veo en dos sentidos. Sí lo compro desde el lado ofensivo. Perdió un montón de poderío, de capacidad de concreción en el marco rival, pero ¿por qué el cartaginés, con la salida de Marcel, se tapa todo y no se dice mucho respecto, por ejemplo, de sus falencias defensivas? Pasó de ser uno de los equipos menos goleados a ser uno de los más goleados, y en eso sí ha ido en retroceso. Me parece que si el equipo pierde el poderío de fuego con la salida del centrodelantero cubano, podría haberse afianzado aún más en ser rocoso y firme en el fondo y tratar de conseguir algo en ofensiva cuando pueda con alguno de sus delanteros. Pero no logró amalgamar esta situación y hoy le pasa factura y deambula por la media tabla. Sí, es interesante eso porque Cartagena más bien firmó algunos defensas centrales al inicio del torneo y uno pues esperaba un mejor rendimiento, o sea, aún mejor del torneo pasado, donde ya Sarabia había dado un buen nivel y como usted dice, había logrado hacer de Cartagena uno de los equipos menos batidos. Sin embargo, ahora pues puede contar con Bismar Acosta, puede contar con Kenner nuevamente ahora que salió de su lesión, incluso con Román Torres, del cual no sabíamos muy bien qué esperar, pero a la larga vemos un jugador que creo que puede aportar más a nivel de liderazgo, a nivel de grupo, pero que dentro de la cancha realmente no se nota que marque diferencia en esa zona defensiva y creo que todavía tenemos que dar un espacio mayor para ver si realmente viene a precisamente hacer algo distinto en esa saga y llevarla al siguiente nivel o si va a ser simplemente alguien que, bueno, que cumple como hasta el momento. Sí, de acuerdo. Yo creo que la deuda de Cartaginés en ese torneo es total. O sea, realmente uno se pone a ver la inversión que entró a este equipo y no hace ni una ni otra. Y está en esa octava posición, pero tiene un gol diferencia negativo. En general, yo creo que este es un equipo que claramente no ha encontrado un funcionamiento que sea satisfactorio en ningún nivel. Entonces, esa dependencia, yo creo que, o esa, llamémosle como deficiencia,
no ha sido algo positivo. Entonces, hablemos ya entonces de dónde vemos a este equipo. Bueno, perdón, antes de eso, sí quería mencionar rápidamente a Ryan Bolaños, que yo creo que ha tenido un buen torneo. Yo creo que Cartaginés en esa posición en particular tiene dos jugadores que rinden de muy alto nivel y que definitivamente cumplen con el deber correctamente y también aportan en ofensiva. Entonces, hablando de los pronósticos, volvemos a eso. ¿Dónde lo ven ubicándose a Cartaginés en el al final del torneo? Tomás, empiezo contigo. Sí, para mí va a terminar en el séptimo lugar. Se va a mantener en la medianía de la tabla y no va a lograr clasificar. Sí, yo lo tengo en octavo lugar. Yo espero que baje una posición, nada más porque espero que Guadalupe logre conseguir un poquito más de puntos a través de su poderío ofensivo. Sebas, ¿usted en dónde lo tiene? A mí me ha sorprendido a lo largo de estos 2 episodios lo de acuerdo que he estado con Tomás Segura. Parece que me puse de acuerdo antes con él. También lo tengo en séptimo lugar a Cartaginés. Siento que ese es su límite. No siento que vaya a pasar más de ahí. Y creo que va a ser un torneo difícil para Cartaginés. Ok, y el que me falta es Leo Pandolfi. Sí, yo lo tengo en quinto lugar a Cartaginés. Creo que va a tener un buen sprint final en el torneo y va a lograr estar cerca de pelear clasificación, pero no le va a alcanzar porque actualmente ya hay una brecha un poco grande. Hay un déficit ahí que es complicado que logre solventar en este momento. Es enorme la Sí, fe que tiene Leo, tanto en sí, Herediano como en Cartaginés. sí, Cartaginés, siempre el tradicionalista, obviamente. Leo cree en la grandeza de los clubes y que eso es valor suficiente, intrínseco del desempeño. Ok, ok, rápidamente entonces hagamos un repaso de cómo quedó nuestra tabla de posiciones en este ejercicio compartido. En primer lugar, obviamente está la liga, no hay ninguna sorpresa, no creo que nadie a estas alturas del torneo espere algo diferente. El resto de los clasificados en orden serían Saprissa, Santos, Herediano. Los que se quedan ahí al margen, pero es decir que hubo bastante consenso en esos 4 clasificados. Solo Sebas tenía ahí unos inventos ahí extraños. Los que se quedan cortos fueron Jicaral y Grecia en sexto y séptimo lugar. Perdón, no es en quinto y sexto lugar, perdón. Cartaginés queda como séptimo, Guadalupe como octavo, noveno Pérez Celedón, San Carlos en el décimo lugar y los últimos 2 clasificados son Sporting y Limón. Hay que decir que de estos 4 últimos, Pérez Celedón y San Carlos tienen el mismo promedio ponderado. Entonces, Pérez Celedón y San Carlos pueden ser intercambiables. Y la diferencia entre el Sporting y Limón es solo de 0.5. Entonces, en realidad estuvimos muy, muy cerca de tener resultados diferentes en el fondo de la tabla. Ahí fue donde tuvimos un poquito más de variancia, llamémosle. Entonces, para ir terminando este análisis de mitad de temporada, nada más recordarles que semana a semana hacemos nuestro análisis de las jornadas, o más bien jornada a jornada, vuelvo a cometer el mismo error. Donde revisamos cada uno de los partidos en el podcast para que lo vayan a buscar. Obviamente, antes de despedirnos, queremos agradecerle a Tomás Fonseca por el tiempo. Es una cantidad ridícula de tiempo la que le pedimos y él aceptó gustoso y nosotros quedamos mejor por eso. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo, Tomás. ¿Dónde te pueden encontrar? No, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Se disfruta hablar de fútbol largo y tendido, ser analíticos, críticos y también divertirnos. Me pueden encontrar en Zona Técnica, Multimedios Canal 8, los domingos a las 10 de la mañana, eso a nivel periodístico. Y a nivel futbolístico, en Carmelita, me pueden ahí seguir en Segunda División, que juego con el equipo de la Barriada Alajuelense. Soy por lejos el más viejo de un equipo muy juvenil y de un proyecto muy sano del fútbol nacional. Eh, excelente. Bueno, muchísima suerte con la competencia en segunda división y obviamente aquí ya tienes apoyo de por lo menos 3 personas. Van bien Entonces, sin más, encaminados. entonces, sin más, les agradecemos el tiempo de escucharnos por
todo este ilustre panel de analistas de fútbol. Les quiero agradecer y de nuevo, ahí estamos en redes sociales como Café Fútbol CR. Nos pueden enviar sus correos a Café Fútbol CR. Entonces, hasta luego. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.